En un mundo donde los espejos se convierten en jueces, la reflexión se torna un arma de doble filo. En el corazón de una ciudad bulliciosa, donde cada rincón se adorna con destellos de luz y promesas, vive nuestro protagonista. Su nombre es Samuel, un buscador de sentido en un laberinto de imágenes y expectativas. En su andar cotidiano, los ecos de risas y conversaciones se entrelazan con el murmullo constante de las pantallas. Cada notificación de redes sociales, un llamado a la comparación, el eco de la búsqueda de aprobación resonaba más fuerte. Samuel, al igual que muchas almas en este vasto océano digital, se encuentra atrapado en una maraña de filtros y sonrisas cuidadosamente elaboradas. Ve a sus amigos, cada uno exhibiendo un cuadro de felicidad inalcanzable, vidas que parecen fluir como ríos dorados, en contraste con su propio cauce, a menudo túrbido y sombrío. Las imágenes brillan y titilan, como estrellas en un firmamento lejano, y en su fulgor, Samuel siente que su luz se apaga. Cada clic, cada deslizamiento, es un recordatorio de lo que no tiene, de lo que anhela y aún no ha logrado alcanzar. En la penumbra de su habitación, se enfrenta a un espejo que no refleja su esencia, sino una versión distorsionada, un retrato fragmentado de sus dudas y anhelos. La presión social se convierte en un peso ineludible, una cadena invisible que lo ata a la necesidad de ser más, de ser otro. Cada imagen que observa es un juicio, un reflejo distorsionado que fragmenta su ser. En el silencio de su alma, un desencanto profundo comienza a tomar forma, un rayo de lucidez que desgarra el velo de la ilusión y lo deja expuesto ante la cruda realidad de su existencia. Sin embargo, la carga de la comparación se iría volviendo cada vez más pesada, como una sombra que se adensa al caer la noche, y Samuel se encuentra en la encrucijada de un viaje introspectivo que lo llevará más allá del espejo roto que refleja su vida. ¿Qué se oculta detrás de estas comparaciones que desdibujan su identidad? El camino que elegirá a continuación será una travesía hacia lo desconocido, donde la búsqueda de la verdad se entrelazará con la aceptación de su propia historia. Así comienza el relato de un alma en busca de su reflejo auténtico. Cada comparación era un ladrillo más en su carga, una losa que se hacía más pesada con cada susurro de éxito ajeno. A medida que su vida se llenaba de comparaciones, el espejo roto reflejaba una imagen cada vez más distorsionada. Las risas de sus amigos resonaban en su mente, pero sus palabras se convertían en cuchillos. Mira cómo ha progresado Marta, ¿y tú, dónde estás? La voz de la sociedad, un eco insistente, lo perseguía como sombras en una noche sin luna. Las sonrisas se transformaban en una sutil presión, una expectativa que lo asfixiaba. La ansiedad se sentó a su lado, murmurando cifras y logros ajenos. Cada vez que abría su teléfono, el brillo de las pantallas iluminaba su inseguridad. Historias de vacaciones perfectas, ascensos envidiables, vidas aparentemente plenas se deslizaban ante él como un torrente imparable. ¿Por qué no podía ser como ellos? ¿Qué le faltaba? En la cena, las charlas giraban en torno a los éxitos de otros. He conseguido un nuevo trabajo, mejor paga, decía uno, mientras el protagonista se encogía en su silla. La risa ajena se sentía como un canto de sirena, atrayéndolo hacia una roca de comparación. ¿Por qué no me siento feliz por ellos?, se preguntaba, sintiendo la culpa florecer en su pecho. Con cada conversación, su autoestima se desmoronaba. El peso de las expectativas sociales se acumulaba, y la ansiedad se convertía en un compañero constante, susurrándole que siempre había alguien más brillante, más exitoso. Su reflejo se desvanecía en la bruma de un ideal inalcanzable. El mundo exterior se tornaba un campo de batalla, donde cada mirada era un disparo, cada comentario un golpe. Y en este caos, la pregunta se alzaba como un faro en la oscuridad: ¿quién era realmente, más allá de lo que los demás esperaban de él? Sin embargo, en medio de esta tormenta emocional, empezaría a buscar un nuevo camino. Un sendero que prometía liberarlo de la carga de la comparación, donde la luz de su propia esencia comenzaría a brillar, por fin. En el silencio, comenzó a desentrañar su ser, alejándose de las sombras de la comparación.
Cada respiración se convirtió en un hilo que lo conectaba con el vasto tejido del universo, donde las estrellas titilaban como sus pensamientos, brillando en la penumbra de su mente. La meditación, un faro en la neblina, lo guiaba hacia un puerto inexplorado, donde el ruido de las opiniones ajenas se desvanecía en un eco distante. En su primer intento por desconectarse, se encontró en un paisaje interior, vasto y desolado, como un desierto donde la arena simbolizaba las expectativas ajenas, arrastradas por el viento. Allí, entre las dunas de su propia percepción, reflexionaba sobre quién era realmente. ¿Era un reflejo de las voces que lo rodeaban, o una chispa de luz, única y brillante en su propia existencia? Como un arqueólogo, empezó a desenterrar piezas olvidadas en el tiempo, revelando la esencia de su ser. En cada meditación, cada momento de contemplación, se acercaba un poco más a la raíz de su identidad, a la verdad que palpitaba en su interior. ¿Qué sucedería si se permitía ser auténtico, despojado de las capas de comparación? La respuesta danzaba en su mente, una melodía suave que lo invitaba a seguir explorando. Sin embargo, el camino hacia el autoconocimiento no sería sencillo, las voces externas pronto lo desafiarían. En su búsqueda de paz, dejó atrás los ecos de la ansiedad que lo rodeaban, pero la batalla por descubrir su verdadero yo apenas comenzaba. Así, en este vasto viaje hacia la autoobservación, cada paso se convertía en una revelación, cada silencio en un canto de libertad. Las notificaciones resonaban como una tormenta, cada sonido un recordatorio de lo que debía ser. En la pantalla, una avalancha de opiniones se desbordaba, palabras que danzaban como hojas arrastradas por el viento, cada una cargando un juicio, un deseo, un eco de inseguridad. Las imágenes brillantes, los rostros sonrientes, los logros ajenos se entrelazaban en un ciclo interminable, mientras su mente se convertía en un campo de batalla. La ansiedad crecía, como una sombra que engullía la luz, cada comentario una puñalada sutil en su frágil autoestima. ¿Por qué no soy como ellos?, se preguntaba, mientras el mundo exterior se convertía en un espejo distorsionado de su propia existencia. Las voces externas se multiplicaban, cada notificación un grito en el vasto océano de la conectividad. Eres insuficiente, susurraban los mensajes, no pertenezcas. Y así, la presión se acumulaba, como un globo que se infla, a punto de estallar. Ella miraba su reflejo, distorsionado por la comparación, mientras la tormenta de información se intensificaba. Y en ese momento, el caos alcanzó su clímax. Las emociones desbordaron el dique de su contención, y un grito, visceral y desgarrador, emergió de su ser. Un eco que resonó en la habitación, un grito que reclamaba el derecho a existir en un mundo que parecía haber olvidado el valor de la autenticidad. En medio de este caos, el protagonista anhelaría un momento de silencio que le permitiera reflexionar. ¿Podría encontrar su voz en medio de tanto ruido? ¿O sería este el límite de su resistencia? La búsqueda de sí mismo, ahora más que nunca, se tornaba un camino hacia la claridad en un paisaje de confusión. En el silencio del bosque, la verdad se reveló como un susurro entre los árboles. Los ecos de la vida urbana, con su constante clamor, se desvanecieron en el aire fresco y puro, dejando un vacío que anhelaba ser llenado por algo más profundo. A medida que el ruido se desvanecía, la voz interna comenzaba a cobrar fuerza, como un río que, tras la tormenta, encuentra su cauce y fluye con renovada claridad. El protagonista se sentó en una roca cubierta de musgo, un trono natural donde la serenidad reinaba en cada hoja que danzaba al compás de una brisa suave. Aquí, entre sombras y luces filtradas, el silencio se convirtió en un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores de la introspección. Era un momento suspendido en el tiempo, donde cada latido resonaba con la sabiduría de lo ancestral, donde el pulso de la tierra se unía al ritmo de su corazón. En el abrazo del silencio, las respuestas brotaron como flores en la primavera, brillando con la luz de su verdad. Pensamientos que antes eran un torbellino se transformaron en destellos de comprensión. Las dudas se desvanecieron, como la neblina al amanecer, dejando tras de sí un paisaje despejado de posibilidades infinitas.
¿Qué voces habitan en nuestro interior, silenciosas y sabias, esperando ser escuchadas? ¿Cuántas revelaciones se pierden en el estruendo del día a día? El protagonista inhaló la esencia del bosque, cada respiración un acto de conexión, cada exhalación un liberador susurro de lo que ya no le servía. En ese instante, comprendió que el silencio era un refugio, un espacio fértil donde la mente podía sembrar semillas de claridad. Las respuestas no se imponían, sino que surgían con delicadeza, como el rocío en la mañana que acaricia las hojas y les otorga vida. Y así, en la quietud del momento, la comprensión floreció. El silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia de uno mismo. Es un viaje hacia el interior, donde cada paso revela una verdad escondida, un eco de lo que realmente somos. La conexión con la naturaleza, con nuestra esencia, nos invita a escuchar no solo el canto de los pájaros, sino también la sinfonía de nuestros propios pensamientos. El protagonista se daría cuenta de que el silencio es un espacio fértil para la autodisciplina. Este nuevo entendimiento le abriría las puertas a un mundo donde la voz interna se convertiría en su guía, un faro en la oscuridad que lo llevaría hacia adelante, hacia la luz de su verdadero ser. En este viaje, el silencio se transformaría en su aliado, un compañero constante en la búsqueda de significado y propósito. La lucha por levantarse temprano se convirtió en una batalla diaria, pero cada pequeño triunfo era una victoria en su búsqueda. En las primeras horas del día, cuando el sol aún se resistía a asomarse, él se encontraba en la penumbra, arrastrando su cuerpo hacia la vida. La cama, cálida y acogedora, se asemejaba a un abrazo que lo llamaba a la rendición, mientras su mente trazaba un mapa de aspiraciones y anhelos. Hoy será diferente, se prometía en susurros, como si las palabras pudieran infundirle la fuerza necesaria para desafiar la gravedad de la pereza. Así, cada mañana se convertía en un campo de batalla, donde la autodisciplina luchaba contra la comodidad de rendirse. Se proponía correr, leer, meditar, pequeñas rutinas que se alzaban como faros en la bruma del desánimo. Pero la realidad, a menudo, se mostraba caprichosa. Con cada intento, las sombras de la duda se cernían sobre él, amenazando con apoderarse de su jornada antes de que comenzara. Hubo días en que el reloj sonó, y él permaneció inmóvil, como un guerrero derrotado en la arena de un coliseo. La frustración lo invadía, como un océano que se desborda, pero en su interior, una chispa aún ardía. Sería fácil rendirse, dejar que el ciclo de la inacción se perpetuara, pero había algo dentro de él que se negaba a ceder. Así, con cada fracaso, la lección se grababa en su ser. La autodisciplina no es un destino, sino un viaje, y cada tropiezo es simplemente un paso más hacia la meta. Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a surgir los primeros brotes de éxito. Un día, se levantó sin dudar, y su cuerpo se sintió ligero, como si las cadenas del desánimo se hubieran roto. El aire fresco de la mañana lo envolvía, y por un instante, el mundo parecía a sus pies. Esa primera carrera, aunque breve, se sintió como la conquista de una ciudad perdida, el sudor en su frente, un testimonio de su esfuerzo, sus latidos, un canto a la vida renovada. La lectura de un solo capítulo cada día se transformó en un festín de conocimiento, alimentando su mente y avivando su espíritu. Así, la autodisciplina empezó a tejer una tela de confianza, cada hilo un triunfo, cada rutina un paso más hacia la transformación. Con el tiempo, esos momentos de claridad se convirtieron en oasis en el desierto de la duda, y su motivación floreció en un jardín vibrante de posibilidades. Pero, como un río que fluye hacia el mar, sabía que su travesía apenas comenzaba. La disciplina no estaría exenta de desafíos, especialmente con quienes lo rodean. Y así, mientras avanzaba, el horizonte se extendía, prometiendo nuevas batallas y conquistas. Cada paso, cada elección, lo acercaba un poco más a la vida que había imaginado, donde la autodisciplina se transformaría en la brújula que guiara su camino. Las palabras de sus amigos eran como cuchillos, pero él se negaba a dejar que lo hirieran. A pesar de sus victorias internas, el ruido externo comenzaba a retumbar de nuevo.
En un café iluminado por la tenue luz de la tarde, sus voces se entrelazaban en un coro de escepticismo. ¿Por qué te complicas la vida?, preguntó uno, sus ojos reflejando una mezcla de preocupación y desdén. Lo que haces no tiene sentido. ¿Acaso no es tu vida? No dejes que otros la escriban por ti. Él sintió el peso de sus palabras, como si cada sílaba intentara encadenar su esencia, pero en su interior, un fuego comenzaba a arder. No se trata de complicarlo, se trata de vivirlo, respondió, su voz firme como el acero forjado en el calor de la adversidad. He elegido un camino que resuena con mi verdad. ¿No es eso lo que todos queremos? La mirada incrédula de sus amigos lo atravesaba, dejando huellas de duda en su corazón. Pero en cada crítica, en cada susurro de desconfianza, encontró una chispa de claridad. ¿No es la resistencia la que define el verdadero carácter? ¿No son las voces discordantes las que, paradójicamente, nos empujan a reafirmar nuestro ser? Estas opiniones pueden ser desalentadoras, pero también son un espejo, reflexionó mientras el café se enfriaba en la mesa. Me muestran lo que no quiero ser. La transformación duele, pero es en el dolor donde se forja la identidad. Cada confrontación se convertía en un maestro, cada palabra hiriente, un recordatorio de su elección. En el vaivén de la discusión, se dio cuenta de que la lucha no solo reside en el cambio, sino también en mantenerse fiel a uno mismo. No tengo que convencerlos, solo debo ser, pensó. Sin embargo, este desafío también lo llevaría a una nueva epifanía sobre el verdadero éxito. Mientras sus amigos se alejaban, aún en desacuerdo, entendió que el camino hacia la autenticidad nunca es un viaje solitario, sino una travesía compartida con aquellos que nos retan a ser más de lo que somos. En el eco de sus palabras, encontró la melodía de su propia voz, resonando con la fuerza de un universo que aún tenía mucho que ofrecer. En el horizonte, un nuevo amanecer prometía la luz de un futuro diferente. Los primeros rayos del sol se filtraban entre las nubes, pintando el cielo con tonos de oro y carmesí, como un recordatorio de que cada día es una página en blanco, lista para ser escrita con la tinta de nuestras decisiones. A pesar de las críticas, había encontrado su voz y su valor. En el centro de un vasto espacio, rodeado de amigos y seres queridos, el protagonista se erguía como un faro de luz, su corazón palpitando al unísono con el ritmo de la celebración. La música vibrante resonaba en el aire, cada nota como un eco de su transformación, cada acorde un tributo a su viaje interior. Era un momento sagrado, donde las risas se entrelazaban con lágrimas de alegría, y el reconocimiento de su crecimiento personal se manifestaba en cada sonrisa reflejada en los rostros que lo rodeaban. Reflexionando sobre el verdadero significado del éxito, comprendió que no se trataba de medallas ni trofeos brillantes, sino de la capacidad de levantarse después de cada caída, de reconocer su propio valor sin necesidad de validaciones externas. El éxito era un viaje interno, un descubrimiento constante de la esencia que reside en lo más profundo de su ser. En esta epifanía, entendió que el verdadero triunfo se encuentra en la aceptación de uno mismo, en abrazar las imperfecciones que lo hacen humano. Mirando hacia el futuro, se sintió como un ave fénix, resurgiendo de las cenizas de sus inseguridades. La confianza renovada iluminaba su camino, cada paso resonando con la certeza de que estaba exactamente donde debía estar. Las imágenes de un futuro brillante se desplegaban ante él, un lienzo de posibilidades infinitas, donde cada decisión era un trazo audaz en la obra maestra de su vida. Finalmente, entendió que la verdadera fortaleza radicaba en abrazar su autenticidad. En cada latido de su corazón, en cada susurro de su alma, halló la fuerza que siempre había residido en él. Así, con el espíritu elevado y el horizonte abierto, el protagonista se adentró en su nuevo capítulo, listo para escribir su historia con el coraje y la pasión que solo un alma renovada puede poseer.